Hoy día es 17 de noviembre del 2021 y vamos a continuar con el curso de Física del Estado Sólido, capítulo de propiedades térmicas de los sólidos cristalinos. Voy a recordarles que en un capítulo anterior, capítulo de fonones, habíamos explicado cómo vibran los átomos, ¿cierto? Fonones. Y había varias maneras de expresar que eran fonones. Ok, recuerdan ustedes que decíamos que las vibraciones de los átomos se deben a que los átomos a bajas temperaturas, a 0 grados Kelvin, pueden estar en un punto de equilibrio, pero a temperaturas altas, entonces los átomos están eh, en un pozo de potencial, ¿no? Cada átomo está en un pozo de potencial debido a que interactúa electrostáticamente o electromagnéticamente con sus vecinos, ¿cierto? Entonces, los átomos vibran respecto a esta posición de equilibrio, ¿no? Que son los puntos de red. Cada R es un punto de red, ¿cierto? R mayúsculo. Y no son vibraciones individuales, sino que son vibraciones colectivas. Es decir, la vibración de uno se transmite a través del otro, ¿no? Y se mueve por todo el cristal, ¿no? Y para estudiar los modos de vibración, es decir, la frecuencia y el vector de onda, y cómo se relaciona la frecuencia y el vector de onda, lo que se hace es escribir una ecuación o un sistema de ecuaciones como este, por ejemplo, un sistema de ecuaciones. Acá hay una ecuación para un átomo, pero son un número muy grande de átomos, n átomos, y con condiciones de frontera periódicas, resuelve uno un sistema de ecuaciones de este o de este tipo. Entonces las soluciones son de este tipo, ¿no? Que nos dan entonces cómo oscilan los átomos respecto a sus posiciones de equilibrio. Hay un Q y hay un omega. Ese Q y ese omega están relacionados por esto que se llama la relación de dispersión. Son ondas planas donde Q y omega están relacionadas por esta relación de dispersión, ¿no? Este es el caso de una onda, mejor dicho, este es el caso de las oscilaciones o de las ondas que se propagan en un sólido unidimensional, ¿no? Donde hay un solo tipo de átomos, ¿no? O sea, un cristal unidimensional monoatómico. Un cristal unidimensional monoatómico. Y estas son las relaciones de dispersión para un cristal unidimensional, pero diatómico, tipo cloruro de sodio. Y algo parecido es también para un cristal unidimensional diatómico, pero tipo diamante, ¿no? Es decir, los dos átomos son iguales, pero la distancia entre dos de ellos es A y del siguiente al otro es B, de tal manera que la celda primitiva es B más C, o sea, A, ¿no? Diamante. Entonces, estas son las relaciones de dispersión. Hay un Q, las ondas están asociadas con un Q, y a cada Q le corresponde un omega en la rama acústica y un omega en la rama óptica en este caso. Entonces, estas son entonces las relaciones de dispersión. Hay
3n. Si n es el número total de átomos, ¿no? Si n es el número total de átomos, entonces hay 3n modos de vibración. 3n modos de vibración. En este caso, en el caso unidimensional, perdón, en el caso unidimensional tendríamos solamente n modos de vibración. Y en el caso tridimensional, como este de acá, son 3n modos de vibración. Estos son modos acústicos y estos son modos ópticos. Este es el caso de un cristal tridimensional diatómico. Y este es el caso de un cristal tridimensional monoatómico. O sea, repito, por cada Q hay 3n. 3n modos de vibración. Lo voy a explicar de nuevo acá mejor. Por cada valor, este es un vector Q. Por cada Q hay 3n modos de vibración. O sea, hay 3 valores de frecuencia. 3 valores. Uno longitudinal y 2 transversales. ¿Cierto? 3n modos de vibración. Aquí se supone que estamos hablando de un cristal, esta gráfica corresponde a un cristal tridimensional monoatómico. Entonces hay n átomos, hay 3n modos de vibración. Y acá estamos hablando de un cristal tridimensional diatómico. Hay n átomos, perdón, hay n celdas primitivas. A cada celda primitiva le corresponden 2 átomos, ¿no? Entonces hay n, en este caso n es el número de átomos de cloro y de sodio, ¿cierto? O sea, en total hay 6 n átomos, ¿cierto? Hay n de un tipo de átomo y n de otro tipo de átomo. Entonces, en total hay 2n átomos. Pero la regla es que por cada Q hay acá, para un átomo, 3 modos de vibración y para otro átomo, otros 3 modos de vibración. Entonces, en total, como son 2n átomos, entonces hay 6n modos de vibración. 3n en la rama acústica y 3n en la rama óptica. Entonces, 3n modos de vibración. Y a cada modo de vibración, se le puede identificar con un oscilador cuántico. O sea, esta Q y esta omega, un oscilador cuántico. Esta Q y esta omega con otro oscilador cuántico. Y esta Q y esta omega, que son ondas, Q y omega, hasta aquí en este capítulo son ondas de este tipo que está acá a mi izquierda, que estoy señalando con esta luz roja, ¿no? Este es un modo de vibración, una onda plana. Cada Q, un omega, que puede ser esta omega o esta omega. Para cada Q, entonces hay 3 omegas, se dice que hay 3 modos de vibración. Y también puede ser otro, si estamos así como aquí, con cristales diatómicos, acá tenemos otro tipo de modo de vibración, 1, 2, 3. Entonces hay 2n átomos, ¿no? 2n, n átomos de masa m1 y n átomos de masa m2. Entonces, en total, son 2n átomos y 3n modos de vibración, o sea, 6n modos de vibración. Acá están, los Q son n, pero por cada Q hay 6 frecuencias, o sea, 6 modos de vibración. En total, 6n modos de vibración. Decía que estas son ondas planas, pero según el principio de dualidad
de Broglie, usted puede decir que a cada onda plana le corresponde una partícula, ¿no? La dualidad onda-partícula, un corpúsculo, digamos, ¿no? Pero eso era en tiempos de Broglie, mediados del siglo XX, o sea, 1920, 1930, por ahí se pensaba así. Pero ahora ya esto se justifica mejor cuánticamente. O sea, no es que solamente que a esta onda yo le digo puede tener comportamiento ondulatorio y comportamiento corpuscular, y entonces digo, por cada onda hay un corpúsculo que se llama fonón, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto se ha justificado mejor. ¿Cómo se justifica? Diciendo, haciendo esta transformación. El hamiltoniano clásico, el hamiltoniano clásico de todos los átomos que hay en un cristal es esta suma, donde hay un término por cada átomo. Esta es la energía cinética y esta es la energía potencial. Y aplicando teoría de operadores, uno puede transformar este hamiltoniano donde hay 2n átomos, o 3, perdón, donde hay n átomos, perdón, hay n átomos, ¿no? O 2n, si el material es diatómico, ¿no? Uno puede escribir el hamiltoniano clásico y haciendo teoría de operadores, uno lo puede transformar en este otro hamiltoniano. Este otro hamiltoniano, que es un hamiltoniano de 3n osciladores cuánticos unidimensionales. 3n osciladores cuánticos unidimensionales. ¿Y qué significa? 3n, esta es una suma, omega 1, omega 2, omega, este S que está aquí, ¿no? Estos Q son los n valores de Q que había, ¿no? Y por cada Q hay S igual a 1, S igual a 2, S igual a 3, si tenemos un cristal monoatómico, pero S igual a 1, S igual a 2, S igual a 3, 4, 5, 6, si el material es diatómico. S igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si el material es triatómico, y así, ¿no? Si hay 3n átomos en un cristal, entonces van a haber 9n modos de vibración. Y estos son osciladores cuánticos independientes, equivalentes, estos de aquí, osciladores cuánticos, digamos, que tienen los valores de frecuencia y las Q por cada omega y Q. Esto es importante que hay que enfatizar. Por cada omega, o mejor dicho, por cada Q y por cada omega que hay acá, este omega, este omega, este omega, este omega, por cada omega y cada Q, aquí son 6 omegas y hay un solo Q, por cada omega y cada Q, repito, hay entonces un oscilador armónico. Un oscilador armónico. Entonces, eso para explicar el modelo de Debye. Ahora voy a otro file, ¿no? Donde estaba explicando el modelo de Debye, ¿no? Para explicar el modelo de Debye, yo tengo que decir algo primero sobre los otros dos modelos. El modelo clásico y el modelo de Einstein. Un ratito, por favor.
el modelo clásico. En el modelo clásico, cada átomo es un oscilador tridimensional que obedece la estadística de Boltzmann. Cada átomo es un oscilador tridimensional, o sea, tres osciladores unidimensionales. Cada átomo puede decirse que es a la vez tres osciladores unidimensionales. Como hay n átomos, entonces tendríamos 3n osciladores unidimensionales. Profesor, está presentando otra diapositiva, ¿cierto? Ah, Estamos viendo la de teoría cuántica del cristal armónico. ok, disculpa, tienes razón. Disculpa. A ver, ¿cómo hago esto? Propiedades térmicas de sólido. Ahora sí, propiedades térmicas de sólido, ¿están leyendo ustedes ahora? Sí, ahora sí. Ok, gracias. Ya, les decía que cada átomo es un oscilador tridimensional y si tenemos n átomos, tenemos 3n osciladores unidimensionales y que obedecen la estadística de Boltzmann y que son independientes uno de otro, ¿no? Cada átomo oscila por su cuenta, uno oscila así y el otro, digamos, uno está así y se va a abrir y el otro ya está abierto y se tiene a juntar. O sea, diferencia de fase, ¿no? Hay diferencias de fase, cada uno oscila por su cuenta. Cada átomo es un oscilador, independiente del otro. Y los valores de energía que pueden tener es cualquier valor de energía. Un electronvoltio, raíz cuadrada de 2 electronvoltios, pi electronvoltio, 1.343, etcétera, cualquier número real. Pero en el modelo de Einstein, los postulados son parecidos, pero las energías son exactamente los mismos, pero no son parecidos, son exactamente los mismos postulados para explicar el modelo de Einstein que el modelo clásico, pero la diferencia es que los valores de energía son discretos, están dados por esta forma. Todos se mueven con la misma frecuencia, oscilan, todos los átomos oscilan con la misma frecuencia, eh, pero pueden haber unos que están oscilando con 2, h barra 2, otros con h barra 3, h barra omega 3, etc. Este número cuántico puede ser 1, 2 o 3 o 4, etc. Cuando más alto, hay menos probabilidad, ¿no? Estos son los átomos. Aquí estoy diciendo, hay n átomos que oscilan en 3 dimensiones, entonces tenemos 3n átomos, ¿no? Si el material es monoatómico, puede existir. Si el material es monoatómico, el número de átomos es igual al número de celdas primitivas. O sea, un átomo por celda primitiva. Pero si el material es diatómico y le llamo a n número de átomos, entonces el número de celdas primitivas es n medio. O sea, hay 2 átomos por celda primitiva. Eso significa diatómico, celda primitiva. O por punto de red. Celda primitiva es lo mismo que punto de red. Entonces, el modelo de Einstein, n átomos, 3n modos de vibración. Entonces, cada oscilador unidimensional tiene esta energía. El promedio, la energía promedio, se deduce haciendo este cálculo, una sumatoria, y dividiendo entre el número total de osciladores, ¿no? Este es el número total de osciladores, y este es la energía de todos esos osciladores, y la energía sale este valor, ¿no? Este es el modelo de Einstein. Todos los átomos tienen la misma frecuencia, todos los osciladores tienen la misma frecuencia. Tienen el mismo h barra omega, el mismo número, el mismo salto cuántico. Así, acá está, ¿no? Y esta es la suma
Este es el valor de energía de uno de los átomos. Este es la manera como se saca el promedio y este es el resultado, ¿no? Aquí está el detalle. No lo demostré en la clase anterior, pero aquí está el detalle, ¿no? Para sacar, para evaluar esto de acá. Entonces, esta N, perdón, esta E sub N se transforma en NH barra omega, ¿no? Esta E sub N también, NH barra omega, y lo que vamos a evaluar es esto en realidad. Entonces, para efectuar esta suma, uno piensa así. Hago un cambio de variable y a todo este término que está aquí, a todo este término, que estoy recorriendo, a todo este término le llamo X. Entonces, esto es X, perdón, no, este es X a la N. El cambio de variable es este que está acá. X es este que está acá. Y entonces acá este término viene a ser X a la N. ¿Cierto? O sea, acá tenemos H barra omega, aquí está, por NX a la N. ¿No? El omega es uno solo, un factor común que puede salir afuera, ¿no? Y el N va cambiando. Entonces, lo que tenemos que evaluar nosotros es esta sumatoria. NX a la N entre X a la N. Entonces, lo que ustedes se acuerdan más de su curso básico de matemáticas, creo que hasta en academia hacen este tipo de sumatorias, es esta sumatoria X a la N, ¿no? Donde esto es una serie de potencias que converge a esta función. 1 entre 1 menos X. ¿Cierto? X a la N, sumatoria, es 1 entre 1 menos X. O sea, esto sale automáticamente. Y para encontrar esta sumatoria de arriba, uno piensa y dice, la derivada de esto de acá es N por X a la N menos 1. ¿Cierto? Entonces uno puede hacer este cambio de variable. Yo quiero hacer N por X a la N, X derivada con respecto a X de esto que está aquí, ¿no? Y esto de acá converge a la derivada de esto que está acá, ¿no? La derivada de esto que está acá es X por 1 menos X al cuadrado. De esa manera se calcula tanto esta sumatoria como esta sumatoria de acá. Y el resultado se puede poner aquí primero y después esta X que está acá se vuelve a reemplazar por su valor que está aquí. Esta X se vuelve a reemplazar y resulta esto de acá que ya lo hemos mencionado. Solamente esta diapositiva es para explicarles cómo se hace este cálculo. ¿Cómo se hace este cálculo? ¿Cierto? Este es el procedimiento para encontrar la energía promedio de todos los átomos en un cristal tridimensional, de energía total. Este es promedio, perdón. Si se multiplica por el número n, ya hay la energía total. Esta es la energía promedio. Y lo que sigue es multiplicarla por un número. Si es una mol, hay 3 veces n de Avogadro de ese tipo de átomo. Entonces la energía total vendría a ser esta de acá. La energía total. Ya hemos explicado que en la aproximación, donde se desprecia el cambio de volumen que experimenta el sólido por un cambio de temperatura, entonces la capacidad calorífica puede definirse como la derivada de esta energía con respecto a la temperatura. Y eso sale lo que está acá. Entonces, en el modelo de Einstein, esto es entonces la capacidad calorífica. La capacidad calorífica por unidad, por mol. La capacidad calorífica
por mol. Entonces acá, ustedes pueden pensar así, pero esto es el modelo de Einstein y me da este valor. Y yo tenía acá un modelo clásico que me daba lo que se llama la ley de Dulong y Petit, que es esto que está acá. Esta es la ley de Dulong y Petit, acá abajo. La ley de Dulong y Petit, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí me da la ley de Dulong y Petit y acá me da esta fórmula más complicada? Esta de acá. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo se relaciona, mejor dicho? ¿Cómo se relaciona este valor y cómo se relaciona con este de acá? De la ley de Dulong y Petit, que es este de acá. ¿Cómo se relaciona? Lo que podemos decir es que esto vale para cualquier temperatura y la ley de Dulong y Petit vale para temperaturas altas. Apague su micro que estoy escuchando pollitos por ahí. Por favor. Alguien tiene su micro prendido y hay unos animalitos por ahí que están haciendo bulla. Unos pollitos creo que escuché. A ver, entonces, a altas temperaturas, escuchen, a altas temperaturas, ¿no? La ley de Dulong y Petit se cumple por acá, a altas temperaturas. ¿Por qué se cumple la ley de Dulong y Petit por acá? Entonces, a altas temperaturas, este exponente que está acá va a ser pequeño. Va a ser pequeño y lo podemos aproximar, digamos, como E a la cero. O sea, 1. Vamos a aproximarlo como 0. Si este es muy pequeño, decimos, pequeño, 1. Y este de acá, lo también pequeño, pero vamos a aproximarlo de otra manera. Digamos que todo el exponente sea x, lo vamos a aproximar a 1 más x menos 1. Hay un ruido que perturba por ahí, por favor. A ver, yo podré apagar todos los... En este momento no me acuerdo cómo se apagan todos los micros. Alguien, por favor, apaguen todos sus Ah, micros. sí, ya apagaron todos los micros, Ok, profe. gracias, gracias. Entonces, decía que esta es la curva general para cualquier temperatura, pero para temperaturas altas yo debería tener solamente el valor que está acá, que se llama el valor de Dulong y Petit. ¿Y cómo se obtiene de acá el valor de Dulong y Petit? Se obtiene aproximando esto que está aquí a 1 y esto que está acá a 1 más este exponente, que es h barra omega entre kt menos 1, de tal manera que aquí en el denominador va a quedar h barra omega entre kbt al cuadrado. ¿Entienden? En la aproximación de que este número sea pequeño, entonces va a quedar aquí 1 entre h barra omega por e sobre kbt al cuadrado. O sea, sobre esto que está aquí al cuadrado. Esto de que está aquí se va a eliminar con esto que está acá. Entonces queda solamente 3R, que es el valor de Dulong y Petit. Que es el valor de Dulong y Petit. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un cambio de variable también. Noten que T acá está en el denominador, ¿cierto? Esta T está en el denominador. A toda esta cantidad que está acá, H barra omega E sobre K sub B, constante de Boltzmann, le vamos a llamar temperatura de Einstein. H barra omega sobre K sub B se le llama temperatura de Einstein. Entonces, esta misma ecuación usualmente se escribe así. E a la teta sub E a la teta sub E entre T menos 1 al cuadrado, etc. Y también es
la temperatura de Einstein. Este teta sub. O sea, en lugar de decir todos los átomos vibran con una frecuencia común que se llama omega de Einstein, todos los átomos se les puede asignar una temperatura que se llama temperatura de Einstein. Y entonces esta es la forma, estas son las dos formas de expresar el resultado para la capacidad calorífica. ¿No? Temperatura de Einstein. Y aquí hay gráfico de la capacidad calorífica de una mol, ¿no? Capacidad calorífica de una mol en función de la temperatura, donde la temperatura de Einstein, como les decía en la clase anterior, la temperatura de Einstein es una, digamos, un parámetro propio de cada material. Para el cobre, por ejemplo, la temperatura de Einstein es 240 K. ¿Qué quiere decir? Que los datos experimentales que yo tomo cuando tengo una muestra de cobre, ¿no? Tengo una muestra de cobre y estudio la capacidad calorífica experimentalmente, caliento y mido cuánta calor necesito para aumentar la temperatura en 1 grado Kelvin, hago un experimento de física 2, creo que en física 2 hacen ese experimento. En física 2 hacen ese experimento, cuánto calor necesito para aumentar la temperatura en 1 grado centígrado a 20 grados centígrados, a 30 grados centígrados, a 40 grados. Entonces, hago experimentalmente el experimento y me salen estos puntos, valga la redundancia, ¿no? Hago el experimento y obtengo estos resultados. Entonces, una función de este tipo, o de este tipo, ¿qué valor de omega sub e debo poner aquí para que mi curva, esto de acá es una función matemática? ¿Qué valor debo darle omega sub e para que la curva matemática fije bien con los puntos experimentales? ¿No? Yo puedo ir variando el teta sub e y la que me gusta más, esa se llama eh, la temperatura de Einstein. Voy a cortar una llamada un minutito. Ahí ya corto. ¿Entendido? Entonces, aquí hay dos ejercicios. Uno que ya lo hicimos, demostrar que esta fórmula de la capacidad calorífica se convierte en el modelo de Dulong y Petit para temperaturas altas, ¿no? Y para temperaturas bajas, esto de acá, para temperaturas bajas, esta función tiende a cero. C sub m tiende a cero, como está en el gráfico. C sub m tiende a cero, ¿no? ¿Cómo se ve que C sub m tiende a cero? Ya lo vimos acá experimentalmente, ¿cierto? Pero, y con el ajuste también, se ve. Pero también así, algebraicamente, se puede ver que esta función tiende a cero para temperaturas bajas. Para temperaturas muy bajas, esto de acá, t tiende a cero, entonces esto va a ser infinito, ¿cierto? E a la infinito. Y este 1 va a desaparecer, este 1 ya no cuenta. Entonces vamos a tener acá e a la 2 teta e y arriba e a la teta e sobre t. ¿Entienden? Entonces, esta función para t pequeñísimo, esta función para t pequeñísimo se convierte en e a la menos, ¿no? Como acá tenemos e a la 2 teta e sobre t en el denominador, se va a convertir e a la menos teta e. Aquí está. Un polinomio por e a la teta a la menos teta e sobre t. ¿No? Entonces, el polinomio decae a cero para temperaturas bajas, pero la exponencial decae más rápido, ¿no? O sea, decimos, ¿no? Que aquí esta, esta función decae a cero
más rápidamente que el experimento. Hay una pequeña falla, ¿no? Decae demasiado. Este modelo me lleva a una fórmula donde la capacidad calorífica tiende a cero, pero demasiado rápidamente. Y el experimento no es tan rápido, ¿no? Cae a cero, pero no tan rápido. Entonces, por eso había que cambiar el experimento y se llega al modelo de Debye, ¿no? Se llega al modelo de Debye, donde los postulados son más o menos los mismos, pero este de aquí, por ejemplo, es el mismo. En un sólido con n átomos tenemos 3n osciladores unidimensionales. Pero esta es la clave, esta es la diferencia. Cada átomo no es un oscilador. No consideramos, cuando decimos acá osciladores, no nos referimos a los átomos, sino nos referimos ¿a quién? A los modos de vibración. Un modo de vibración es una partícula que oscila. Es equivalente a un oscilador, a eso se refiere. O mejor dicho, a 3 osciladores unidimensionales. A un oscilador tridimensional o a 3 osciladores unidimensionales. Un oscilador tridimensional o 3 osciladores unidimensionales. Pero no son los átomos. ¿Qué son? Los modos de vibración. O sea, una onda plana. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Una onda plana E a la IQ punto R menos omega T. Esa es una onda plana. Es un modo de vibración. Equivale entonces a... para cada Q hay tres modos. Esos 3 modos corresponden a 3 osciladores unidimensionales. 3 osciladores unidimensionales. La asociación entonces es átomo oscilador, no, sino ¿qué cosa es? Modo de vibración oscilador. Modo de vibración oscilador. Y esos osciladores, que son equivalentes a modo de vibración, también se comportan como osciladores cuánticos, es decir, tienen valores discretos de energía y obedecen la estadística de volumen, ¿no? Entonces podemos decir, en lugar de decir hay 3n modos de vibración, esa gráfica que hicimos antes, en lugar de decir hay 3n modos de vibración, decimos hay 3n osciladores cuánticos, 3 partículas equivalentes a esas ondas planas. 3n partículas equivalente a esas 3n ondas planas, ¿no? Acá está el hamiltoniano cuántico. Y entonces, con eso en mente, nosotros vamos a calcular la capacidad calorífica de un cristal tridimensional. ¿Cómo se calcula la capacidad calorífica? ¿No? Ya habíamos dicho que la tarea es calcular toda la energía de todos los átomos, perdón, toda la energía de todos los osciladores que están vibrando, ¿no? Toda la energía de todos los osciladores que están vibrando. Y después que tenemos toda la energía, o la dividimos entre el número total de átomos, eso ya es la energía promedio. Una vez que tenemos la energía promedio, calculamos entonces la energía total, y la energía total la derivamos con respecto a la temperatura, y eso es la capacidad calorífica. Entonces la tarea es calcular la energía total, más concretamente, la tarea es calcular la energía total de todos los átomos que están vibrando dentro del sólido y derivarla con respecto a la temperatura. Pero cuando yo digo calcular la energía total de todos los átomos, ahora he traducido ese problema a calcular la energía total de 3n osciladores cuánticos. ¿Y cómo calculo esa energía de los 3n osciladores cuánticos? Yo digo, para cada uno de estos osciladores, yo puedo decir que puede estar con energía total h barra omega, 2h barra omega, 3h barra omega, diferentes energías. Y según Boltzmann, hay una probabilidad de que esté con energía 1h barra omega, otra probabilidad de que esté con energía 2h barra omega, 3h barra omega, 5h barra omega. Tiene todas las probabilidades. Este que está aquí solamente tiene
probabilidades de estar en cada uno de los estados que les mencioné. Y saco el promedio y me sale este valor. Lo mismo para este. Digo, este puede estar en cualquiera, h barra omega, 2h barra omega, 3, en cualquier estado cuántico, en este, o más arriba, pero con diferente probabilidad. Y cuando saco el promedio, según Boltzmann, me sale una formulita igual que este, para todos, para este también. ¿Está bien? Entonces, todos van a tener la misma expresión. Los valores de omega van cambiando. Este omega es diferente de este omega es diferente de este omega, pero la fórmula para calcular la energía promedio de este o de este es la misma. Depende de omega de la misma forma. ¿De acuerdo? Ahora, sabiendo esto, yo calculo la energía total. ¿Cómo? Diciendo, ¿y cuántos osciladores hay con esta omega? ¿Y cuántos osciladores hay con esta omega? ¿Y cuántos con esta? Entonces yo digo, densidad de estados, G de omega, de omega. La respuesta es, hay G de omega, que tiene esta energía, esta H barra omega. Hay, perdón, G de omega, que tienen esta energía promedio, donde omega vale esto. También hay G de omega, que tienen esta energía, pero donde el omega es este de acá. Hay G de omega, que tienen esta energía, y esta energía de acá, pero el omega acá vale esto. Entonces tengo que integrar esta fórmula de acá. Tengo que integrar esta fórmula para obtener la energía total. ¿Cierto? Entonces, ¿y cómo integro? Entonces me hace falta saber el G, la densidad de modos de vibración para ese sólido. Perdón, un ratito, voy a tomar un poco de agua. Necesito saber entonces la energía. Necesito saber el G de omega para calcular la energía. El G de omega de cada sólido. Entonces el modelo sería muy complicado si voy a decir, calcule usted el G de omega para cada uno de los sólidos. Entonces no se hace eso, sino se hace una aproximación. Y decimos, este G de omega, vamos a aproximarlo a un G de omega que es bien conocido. ¿A cuál G de omega? ¿A cuál G de omega lo vamos a aproximar? Lo vamos a aproximar a este G de omega. Hay un G de omega que es bien... Ay, ¿qué hice? Este, no. Cuando estudiamos el capítulo de fonones, este es otro file, ¿cierto? Este que está por acá. Y ya no estudiamos el sólido tridimensional, sino lo aproximamos a un sólido tridimensional continuo. ¿Se acuerdan? Cuando comenzamos a estudiar fonones, estudiamos ondas elásticas en un sólido tridimensional continuo. Ondas elásticas. Y ahí encontramos esta formulita para el G de omega. Acá está. G de omega para un sólido tridimensional continuo, y lo graficamos por acá, no está graficado, ¿no? Pero es algo como esto que está acá, parecido a esto, ¿no? El G de omega para el sólido tridimensional continuo es lo mismo que está acá, ¿no? B sub S por Q. Acá está omega igual a B sub S por Q. La relación de dispersión es B sub S por Q, y el G de omega es este de acá. Ya, voy a ir despacio, porque necesitaba yo el G de omega, y esto lo voy a usar en una integración. No, lo voy a usar en una integración. Ahora lo que me falta explicar es los límites de integración. Esta G de omega vale para cualquier omega entre 0 e infinito, porque es para un sólido continuo unidimensional, que va desde 0 hasta infinito. El Q puede ser cualquiera, porque en el sólido continuo infinito, en el sólido continuo tridimensional, no había periodicidad, ¿no? No había primera zona de desviado, no había nada, decíamos omega igual a B sub S por Q,
Y era, esta recta era la relación de dispersión. Esta recta es la relación de dispersión. O sea, hay un problema ahí. ¿Y cómo arreglamos ese problema? Entonces, por ahora, recuerden estas dos cosas. Que acá hay un omega que corresponde no a un sólido discreto como los sólidos cristalinos reales. Los sólidos cristalinos reales son discretos, pero este es para un sólido, esta densidad de estados, densidad de modos de vibración es para un sólido continuo, o sea, masa continua. Y la relación de dispersión correspondiente es esta de acá, B sub S por Q, que no tiene ningún límite, sino que se va hasta infinito. Esas dos cositas hay que recordar para entender. Entonces, cuando yo digo vamos a integrar esto, están viendo esta diapositiva, ¿no? Están viendo los osciladores, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Entonces, la energía para cada oscilador está dada por esta función. Y hay G de omega de esto, G de omega de esto, y hay que sumar. En este caso, sumar significa evaluar esta integral. Y esta G de omega, ¿de dónde aparece? Debería ser uno para cada sólido real, pero no. Nosotros lo vamos a aproximar a todos los aproximamos a un sólido continuo. Y para el sólido continuo, la G de omega es esta que les estaba mostrando antes en el otro file. Este es el G de omega. Y la relación de dispersión era esta. Pero les dije que esta relación de dispersión va desde menos infinito a más infinito. Y la dispersión para sólidos continuos era algo senoidal y que terminaba en una zona de Brillouin, terminaba todo, y que habían 3n modos de vibración en, en una zona de Brillouin. Entonces se hace aquí un procedimiento muy simplificado. ¿Qué se dice? Está bien, este es el G de omega del sólido, y esta relación de dispersión la vamos a usar, pero cuidado, ¿eh? Según esta fórmula, el omega y el Q van desde menos, este omega va desde 0 hasta infinito, y esta Q va desde menos infinito hasta más infinito. Y no podemos hacer esto. Tenemos que integrar solamente. ¿Cuántos modos de vibración hay? Lo he repetido varias veces. Si tenemos n átomos, deben haber 3n modos de vibración. ¿Está bien? Si tenemos n átomos, entonces vamos a integrarlo de un intervalo, ¿no? En un intervalo de frecuencias, de tal manera que haya solamente 3n modos de vibración. O sea, ¿y cuál es ese intervalo? Decimos, queremos evaluar esta integral y lo vamos a integrar de una frecuencia 0 hasta un máximo de frecuencia. Este máximo de frecuencia tiene un nombre, se llama frecuencia de Debye. Lo vamos a integrar desde 0 hasta la frecuencia de Debye, ¿no? Este es el omega, esta es constante, está aquí. Y esto, omega cuadrado, es el G de omega, que les decía. Esto es el G de omega. Y esto es la energía promedio que le corresponde a este omegas. Y G de omega es todo, hay que integrarlo. ¿Entre qué límites? Entre 0 y un infinito debería ser, ¿no? Pero no. Decimos, vamos a integrar hasta un máximo, de tal manera que entre 0 y ese máximo haya 3n modos de vibración. ¿Y cómo sale esto? Entonces, por separado, hacemos este trabajito. De 0 a omega, esta función que está aquí, hasta aquí, la integramos y me debe salir 3n. Entonces, para que salga 3n, ¿el máximo cuál es? Debe ser este omega sub t que se va a calcular. Este es el omega de Debye, ¿cierto? Calculamos hasta este omega de Debye solamente para que haya 3n modos de vibración. ¿Está bien? Y no contradecir entonces a esa condición de que en cada zona de Brillouin hay 3n modos de vibración. O sea que cada sólido cristalino tiene 3n modos de vibración. Entonces, cuando uno hace eso, hay que efectuar la integral, ¿no?
Es un procedimiento ya de cálculo, ¿no? Y derivamos con respecto a la temperatura, ¿no? Hay que derivar con respecto a ustedes hicieron buen cálculo, saben cómo se deriva esto. Todas las demás son constantes. O sea, se puede derivar como si esto fuera una sumatoria. Y entonces el resultado va a ser esto que está acá, ¿no? Esto es el resultado, ¿no? Y se hace un cambio de variable. Todo este exponente se le llama X, ¿no? Y entonces la capacidad calorífica de un sólido, según el modelo de Debye, se expresa según esta fórmula. O esta de acá. Cualquiera de las dos se puede usar. Temperatura de Debye, ya les expliqué qué cosa era temperatura de Debye, es toda esta constante. H barra omega entre K sub B. O H barra omega sub D, H barra omega sub D entre K sub B. Esta H barra omega sub D entre K sub B. Eso se llama temperatura de Debye. Este factor que está acá. Entonces, si se conoce el omega de Debye, ¿no? Entonces, toda esta función C sub m va a depender de la temperatura. Dado un omega de Debye, yo pongo una temperatura aquí, obtengo un valor. El mismo omega de Debye, pero cambio la temperatura, tengo otro valor. O sea que esta es una C sub m versus temperatura. Esta es una función, ¿no? Y uno puede, si conoce el omega de Debye, puede calcular esa función y graficar. Y compararla con los experimentos. Y lo que dice aquí, no importa que sea cobre, que sea plata, que sea plomo, el modelo de Debye explica bien los datos experimentales con esta curva que se obtiene de esta función o de esta función. ¿Cierto? Es una función que expresa bien los resultados, mejor que el modelo de Einstein, por supuesto. ¿Cierto? Ahora uno puede, otra vez, como antes, hacer un poquito de álgebra y decir qué pasa si la temperatura es pequeña. Si la temperatura es pequeña, entonces, ¿no? Observen aquí, si la temperatura es pequeña, entonces lo que va a resultar es que esta integral que está acá, temperatura pequeña, esta T es pequeña, entonces este límite podría decirse que es infinito. Si la temperatura es pequeña, este límite es infinito, lo vamos a integrar de 0 a infinito. De 0 a infinito, y eso sale este valor, una constante. De 0 a infinito, ya no depende de la temperatura, sino que sale una constante. Como es acá, ¿no? Una constante es esta integral, va a salir por t cubo entre teta sub t. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que cuando la temperatura tiende a 0, para temperaturas bajas, la capacidad calorífica también tiende a 0. Si temperatura tiende a 0, la capacidad calorífica tiende a 0, pero no tiende a 0 exponencialmente, que es demasiado rápido, sino que tiende a 0 polinomialmente. Así. ¿Cierto? Esa es entonces la diferencia entre el modelo de Einstein y el modelo de Debye. Y para temperaturas altas, esta formulita que ven ustedes acá, también podría ser esta, ¿no? Esta formulita que ven ustedes acá, se puede ahora integrar así. Omega cuarta, y acá, es decir, esto lo estamos aproximando para temperaturas altas, esto lo estamos aproximando a 1, ¿no? Porque K sub B por temperatura alta es como si fuera infinito, E a la algo sobre infinito es 0, entonces ese lo consideramos 1. Y acá lo consideramos como 1 más este exponente menos 1, ¿no? Entonces, para temperaturas altas la aproximación sale así. Y cuando tú simplificas, eso te sale 3R. 3R. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué significa? A altas temperaturas se cumple con Dulong y Petit. Este 3R dice, a altas temperaturas se cumple, temperatura alta, dice aquí, Dulong y Petit.
y temperaturas bajas, se cumple con que la capacidad calorífica tiende a cero. ¿Pero cómo tiende a cero? El modelo de Debye lo hace mejor. Tiende a cero polinomialmente, no exponencialmente como el modelo de Einstein. Entonces, es interesante este proceso, que ustedes entiendan este proceso donde hay bastante física, ¿no? Hay bastante física aquí. Hay 3N osciladores, pero los osciladores, cuidado, los osciladores no son átomos. ¿Quiénes son los osciladores? Son las ondas, los modos de vibración, las ondas planas, o los modos de vibración. Esos son los osciladores cuánticos. Y se transforman en osciladores según un proceso donde el hamiltoniano clásico, usando teoría de operadores y transformadas de Fourier, se convierte en un sistema de osciladores cuánticos. Y a cada oscilador le calculamos una energía promedio, porque ese oscilador puede estar en un estado, en otro estado, le calculamos su energía promedio. Entonces decimos, esa es la energía de este. Esa energía promedio se la asignamos a este oscilador. Y a todos los osciladores que están entre G de omega, ¿no? Y la energía, la energía total se obtiene según esta forma, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el G de omega prestado según Debye, ¿no? En lugar de calcular uno para cada sólido cristalino, decimos, nos vamos a prestar el del modelo de sólido continuo, G de omega. ¿Y en qué límites integramos? En los límites de 0 a 1 omega máximo, de tal manera que en ese rango de frecuencias haya 3N modos de oscilación. Punto. Ese es el modelo de Debye. Entonces, lo mismo que he hecho aquí, es el ejercicio que yo siempre les dejo, háganlo. Si quieren aprender física del estado sólido, pues ustedes mismos háganlo. Si no, pues copien y se dedican a otra cosa. Ya no estudian física del estado sólido, sino se dedican a otra cosa. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es sólido cristalino bidimensional. Si van a hacer un sólido, la capacidad calorífica para un sólido cristalino bidimensional. La capacidad calorífica para un sólido cristalino bidimensional. Entonces tendrían que hacer lo mismo. Hasta aquí es la misma. A ver. Ya, aquí. Hasta eso es lo mismo. La energía va a ser la misma, la fórmula va a ser la misma, pero el G de omega va a ser diferente. El G de omega. ¿Cuál es el G de omega? Ustedes buscan su curso del capítulo 5, donde vimos fonones, y ahí ustedes pueden, una práctica creo que hicieron, el G de omega para las oscilaciones de un cristal bidimensional, ¿no? Pero ¿en qué límites van a ser? Va a ser, en lugar de estos 0 y omega, el omega de Debye bidimensional, ¿cuál va a ser? Ese nuevo G de omega que ustedes encontraron, ese G de omega nuevo, lo integran entre 0 y un omega máximo, pero ese total tiene que ser 2 veces el número de Avogadro. 2 acá. En lugar de poner 3, ponen 2. De esa manera, ustedes pueden calcular la capacidad calorífica de un sólido bidimensional. Ok. Esto es lo que yo decía. Normalmente uno debe usar esta G de omega. Esta es la G de omega estricta para cada cristal. La G de omega estricta para cada cristal. Pero en lugar de usar esto, es complicado. ¿Nosotros qué hemos usado? Hemos usado una que depende de omega cuadrado, que es la que corresponde al sólido continuo tridimensional. Dejamos ahí entonces el modelo de Debye. ¿Qué me da el modelo de Debye? Me da el comportamiento de la capacidad calorífica para los sólidos. Pero cuando uno tiene un sólido y lo calienta, los que ganan energía son las vibraciones atómicas, ¿no? Esos osciladores de los que hemos estado hablando.
Cuando uno calienta un sólido, cuando uno aumenta la temperatura de un sólido, lo que va cambiando es la energía total de esas oscilaciones. Pero no solo eso. Si es un metal, por ejemplo, también hay electrones libres. Lo que va cambiando también es los niveles energéticos de los electrones libres. O sea, la energía total del sólido, de las partículas que están dentro del sólido, tiene dos fuentes: energía de las vibraciones y energía de los estados electrónicos. Entonces, aquí hasta ahora solamente hemos hablado las energías vibracionales de los átomos del sólido. A esta energía que hemos calculado aquí, deberíamos aumentarle esta energía. Para que sea la energía total del sólido, deberíamos sumarle la energía total de los electrones libres. ¿No? La energía total de los electrones libres, por lo menos. ¿Cierto? Pero, considerando solo la energía de las vibraciones, ya vemos que el experimento de la medida de la capacidad calorífica coincide con el modelo de Debye, que se refiere solamente a las oscilaciones vibracionales de los átomos. Es como si no existiera la energía de los electrones, ¿no? Parece que la energía de los electrones no influye en la capacidad calorífica. Ese es un tema importante. ¿Por qué, despreciando la capacidad calorífica de los electrones, el modelo de Debye ya explica bien los experimentos de medida de capacidad calorífica en un laboratorio? Entonces, eso significa que los electrones contribuyen muy poco. Vamos a decir que no contribuyen porque contribuyen muy poco, ¿no? Estamos diciendo, debe haber una capacidad calorífica de los electrones y una capacidad calorífica de la red. Esta es la que hemos calculado por el modelo de Debye, ¿no? Y si estuviéramos en el modelo clásico, diríamos, tenemos por un lado los átomos, ¿no? Que son osciladores armónicos, que vibran, y los electrones, que son partículas libres, se asemeja más bien a un gas monoatómico, ¿no? Los electrones son un gas monoatómico, y estos los aproximamos a un sistema de N osciladores, 3N osciladores, ¿no? Entonces, este gas debería tener una capacidad calorífica 3 medios R. Ustedes se recuerdan de la academia, capacidad calorífica a volumen constante de un gas monoatómico, 3 medios R. Entonces, la energía total debería ser los 3R de las vibraciones más los 3 medios R del gas electrónico. O sea, esta debería ser la capacidad calorífica, pero no. La capacidad calorífica sale solamente de Debye, como si todo fuera vibraciones. Entonces, ¿por qué este 3 medios R no funciona? Y la explicación es una sola. La explicación es una sola. Los electrones no obedecen a Boltzmann. ¿A quién obedecen los electrones? Los electrones obedecen la estadística de Fermi-Dirac. ¿Qué significa Fermi-Dirac? Que cuando estás a 0 grados Kelvin, todos los electrones están ordenaditos acá hasta una energía que se llama nivel de Fermi. Todos los estados cuánticos que están por debajo del nivel de Fermi están ocupados. Y todos los estados cuánticos por encima del nivel de Fermi están vacíos. Y cuando yo caliento mi sólido, entonces, este que está aquí, estos electrones que están acá, no pueden subir su energía. Están prohibidos de subir su energía. ¿Por qué? Porque si tomaran parte de la energía calorífica que estamos dando al sólido, si tomaran un poquito de energía, se irían hasta acá o hasta acá. Pero esos estados están ocupados, no pueden. ¿Cómo se llama eso? Principio de exclusión de Pauli. Si un estado ya está ocupado, ya no puede haber ahí otro electrón. Eso es parte de la distribución Fermi-Dirac. Entonces, solamente unos cuantos electrones que están por aquí cerca al nivel de Fermi, solamente todos estos electrones se pueden calentar y subir a estados más superiores. Los demás electrones no pueden tomar energía. ¿No? Aquí está expresado también. Aquí está expresado.
Los niveles que están cerca al nivel de Fermi cambian su energía, pero son un poquito. Estos que están aquí bajan su energía, o sea, bajan su probabilidad de estar ocupados, y los que están por acá suben su probabilidad de estar ocupados. ¿Cierto? Entonces, claro que los electrones en total aumentan su energía, pero no tanto como los fonones. ¿Y qué tanto aumenta su energía? Vamos a hacer una aproximación. Esta diapositiva es para hacer una aproximación nada más sencilla, rápida de recordar. Ustedes tienen que recordar esto si va a ser físico del estado sólido. Si va a usar la física del estado sólido, tiene que acordarse de este cálculo que está en esta diapositiva. Aquí significa que aproximadamente, si esto es energía de Fermi, aproximadamente una fracción K sub Bt sobre eso, F de electrones solamente puede ser excitado a niveles superiores. K sub Bt sobre energía de Fermi. Solo ellos pueden ser excitados. Entonces, si tenemos N electrones, en total, N por K sub Bt entre E sub F son los excitados. ¿Cierto? ¿Y qué energía van a tomar cada uno de ellos? K sub Bt. Entonces, N por KBT sobre E sub F por K sub Bt. Eso es lo que está acá. El número efectivo de electrones, y esta es la energía total de todos los electrones. Estos electroncitos que están acá van a tener esta energía total. Entonces, ¿cuál es la capacidad calorífica debido a los electrones? Derivar esto con respecto a la temperatura. Derivamos esto con respecto... ¿Y qué sale? Sale esto que está aquí. K sub Bt sobre E sub F. Por 2 veces la constante universal de los gases. ¿Cierto? Pero K sub Bt, recuerda, a temperatura ambiente, pues. K sub Bt, ¿cuánto es? A temperatura ambiente, K sub Bt, he repetido varias veces, si T es igual a 300K, y esto es algo así como 1.3 por 10 a la menos 23, entonces esto de acá va a salir 25 milivoltios, o sea, 1 entre 40 electronvoltios, 25 milielectronvoltios. Y la energía de Fermi típica de los metales son 5 electronvoltios. O sea, 25 milielectronvoltios entre 5000 milielectronvoltios. ¿No? O sea, esto es algo pequeñito. Es más o menos 1 entre 200. O sea, aproximadamente podemos decir que la capacidad calorífica de los electrones, esta M significa molar, capacidad calorífica de una mol de electrones es más o menos 1 sobre 200 la capacidad calorífica de los fonones. La capacidad calorífica, entonces, es como un error, nada más, es algo despreciable. Por eso es que en esta curva se expresa con el modelo de Debye que se refiere a fonones, ya estamos expresando el experimento. No necesitamos la capacidad de los electrones. ¿De acuerdo? Este es el modelo rápido de sacar un valor para la capacidad calorífica de los electrones. El modelo exacto, ustedes lo pueden ver en Kittel o en Astro, son 2 formas diferentes. Aquí solamente hago la de Kittel. Sí. Tenía el de Astro, pero ya lo quité. Puede ser muy confuso. Hay 2 cálculos para calcular este valor más exactamente. Aquí es una aproximación. En realidad lo que yo debo calcular es la energía total, ¿no? Esto es la energía por los estados. Estos son el número de estados que tiene una energía E. G de E es el número de estados que tiene una energía E. Pero todos los estados no están ocupados. Solamente hay una fracción de electrón en cada estado. O sea, hay una probabilidad de que un estado esté ocupado. O sea, este sería el cálculo de la energía total de los electrones. Pero inicialmente ya había una energía. Cuando estábamos a 0 grados Kelvin aquí,
ya estaba lleno hasta acá. O sea, el cambio de energía debido a la temperatura solamente es esta diferencia. Esta diferencia de energía hay que dividirla con respecto a la temperatura para calcular la capacidad calorífica de los electrones. ¿No? Aquí está. O sea, acá vamos a calcular la energía y acá ya la estamos derivando con respecto a T. ¿No? Y acá hay un resultado ya. Este resultado lo vamos a usar bastante. ¿No? Este resultado lo vamos a usar bastante. Entonces, ¿cómo hace Kittel este cálculo? ¿No? El cambio de energía. O sea, a 0 grados Kelvin, voy a tratar de explicar acá qué es lo que voy a hacer. A 0 grados Kelvin, todos estos estados estaban ocupados con esta energía hasta aquí, aquí, y no había nada. ¿Cierto? Ahora, a una temperatura T mayor que 0 grados Kelvin, ahora hay electrones que están acá. Lo que vamos a calcular es la diferencia que sucede cuando todos están aquí entre 0 y cuando ya se calentó y también hay electrones por acá. O sea, esto menos esto. Esa es la diferencia. ¿Y cómo se calcula? Hay que hacerlo de una manera, digamos, inteligente para hacer los cálculos más rápidos. Esto es lo que queremos calcular. Primero, el delta D, para después derivarlo con respecto a la temperatura. Pero yo hago un truco. Yo hago un truco y escribo E sub F igual a E sub F, ¿no? Una identidad. Y después digo N, el número total de electrones, lo puedo expresar también como esta integral. Desde 0 hasta infinito, de F de E, noten que aquí no hay energía, solamente es estados por fracción de electrón que hay en un estado. O sea, todo es N. Y eso es, estoy escribiendo una identidad acá, ¿no? Esta es una identidad, es F, es constante, es una propiedad del material, N es el número de electrones que hay en un metal, también es constante. Cuando derivo con respecto a la temperatura, esto debe ser 0, ¿no? Entonces, yo voy a escribir primero la capacidad calorífica de los electrones, que debe ser la derivada de esto de acá, ¿no? Porque esto de acá es constante también, ¿se acuerdan? Esto de acá es la energía total a 0 grados Kelvin. Es una constante. Esto de acá es una constante. Entonces, yo quiero calcular la derivada de todo esto con respecto a la temperatura. Me basta con calcular la derivada con respecto a la temperatura de este primer término. Eso es lo que dice acá. La derivada con respecto a la temperatura que me va a dar la capacidad calorífica es solamente este término. Ahora, la derivada, yo no necesito eso, pero lo voy a poner para hacer más fácil el cálculo. Voy a derivar esto. Ya sé que es 0, pero lo pongo. Derivada de esto con respecto a la temperatura, ¿cuánto es? 0. Pero también lo puedo escribir. Es F por la derivada de esto con respecto a la temperatura. ¿No? Este 0 lo hago así. Pongo dos términos. Este que lo necesito y este que va a ser una igualdad que me va a ayudar a hacer el cálculo. Entonces, resto y me va a salir que la capacidad calorífica va a ser ahora E menos E sub F por G de E por derivada de F con respecto a la temperatura. En otras palabras, esto que está aquí lo he convertido en esto que está acá porque le he sumado o le he restado un 0 nada más. ¿No? Al restarle un 0, tengo esta expresión. ¿No? Este es entonces lo que voy a usar. Entonces, cuando yo quiero efectuar esta integral, tengo que tener en cuenta que esta f de E, esta f es esta que está acá. Y este término que está aquí, derivada de f con respecto a la temperatura, se puede obtener a partir de acá y sale esto de acá. Entonces, la capacidad calorífica va a ser reemplazar esto de aquí, aquí. Y me sale esto de acá. ¿Cierto?
esta integral es la que yo quiero hacer. Pero, ¿en qué me ayuda el truco que yo he hecho? El truco que yo he hecho es que esta función que está aquí, derivada de f con respecto a la temperatura, es una función que solamente es importante en un rango de E sub f para aquí y E sub f para allá. ¿Por qué? Porque más acá, esta curva azul va a ser constante y por acá también es constante. O sea que en lugar de integrar entre 0 e infinito, como dice aquí, solamente voy a integrar entre E sub f más un delta de energía y E sub f menos un delta de energía. Esa es la importancia de este truco, ¿no? Entonces, y ese truco ayuda bastante. Ese truco ayuda bastante. ¿Por qué? Porque en este pequeño espacio de energía, como el intervalo de energía sobre el cual voy a integrar, ahora, noten, esto de acá tendría que integrarlo entre 0 e infinito. Todas las integrales son entre 0 e infinito, pero los valores que se dan en la realidad, la derivada de f con respecto a t solamente varía, ¿no? Solamente varía esta función que está acá, es la derivada de f con respecto a t. Solamente es importante alrededor de sub f. Y aquí alrededor de sub f yo puedo suponer que la función densidad de estados es constante. Esta g de e, le puedo poner acá g de e sub f. ¿Se acuerdan cuánto era la g de e sub f? ¿O no se acuerdan? Eso es un ejercicio importante cuando hablamos de electrones en caja vacía. El g de e sub f es 3n sobre, aquí está, g de e sub f es 3n sobre 2e sub f. ¿De acuerdo? Entonces ya no necesito integrar tanto. Ya no debo poner acá una función, ¿no? Sino algo que puede salir fuera de la integral. Acá salió g de e sub f, sale fuera de la integral. Y acá, por cambio de variable, ¿no? Le llamo x a todo esto que está aquí. Le llamo x. Entonces esta integral se transforma en esto de acá. En esto de acá. Aquí dice de menos infinito a más infinito, pero ya sé que solamente hay por aquí valores. Entonces, esto de acá es fácil de integrar. Es una integral que está en tablas y aquí está el valor, o la pueden usar, hacer seguro por el método del teorema del residuo. Pueden efectuar esta integral. ¿Se acuerdan? Teorema del residuo. Entonces, hacen esta integral y les da este valor para la energía. Perdón, para la capacidad calorífica de los electrones. Y como ven, esto que está acá es aproximadamente 5 nk sub b. O sea, se parece bastante a la constante universal de los gases. Si esta n fuera el número de Avogadro, aquí tendríamos 3R o 5R. 5, 10, sí, más o menos, 5R. Pero acá tienen un factor que les dije, es 25 sobre 5000, ¿no? Más o menos 1 entre 200, ¿no? O sea que esta capacidad calorífica de los electrones sigue siendo muy pequeña comparada con la capacidad calorífica de los fonones, que es más o menos esto que está acá. Un poquito más, un poquito menos. Esta es casi la capacidad calorífica de los fonones. Pero la capacidad calorífica de los electrones es solamente una fracción pequeña de esto que está aquí. Eso es lo que significa esto. Si esto fuera el número de Avogadro. Acá hay detalles que ustedes tienen que ir viendo poco a poco. Este razonamiento que he hecho acá se refiere todo. Estoy haciendo este cálculo para la capacidad calorífica. Aquí puse el número de Avogadro. Número de Avogadro de electrones. O sea, 6 por 10 a la 23 electrones. Pero si le quito el subíndice de Avogadro, también vale para un número de electrones que haya dentro del sólido, ¿no? Para un número de electrones.
Por ejemplo, que hay en un centímetro cúbico o que hay en un gramo de material. Número de electrones libres, número de electrones en caja vacía, podría decir también. ¿Cierto? Si hay acá, si le ponen número de Avogadro, acá va a aparecer N Avogadro por K sub B, sería R. Pero si no, sería simplemente N por K sub B, así como está aquí. Mejor dicho, este N no necesita ser número de Avogadro. Puede ser un número de Avogadro si tuviera una mol y hubiera una mol de átomos y hubiera un electrón por cada átomo. Pero vamos a usar este N cuando sea el número de electrones que hay en un centímetro cúbico, también se puede decir, o en una unidad de volumen, en un metro cúbico si tiene también, de sólido. ¿No? Esta N depende de la muestra. ¿Cuántos electrones hay en una unidad de volumen o cuántos electrones hay en una mol? El sistema de electrones depende de la muestra que usted tenga. Yo tengo acá 65 gramos de cobre, entonces estos son 6 por 10 a la 23 electrones. Pero si yo le digo en un centímetro cúbico, tengo que hacer el cálculo, la celda unitaria vale 125 angstrom al cubo, en un centímetro cúbico, ¿cuántos electrones hay? Hago el cálculo y ese es el N que debe ir aquí, ¿no? O sea, ese N puede ser concentración electrónica, que ya le cambio de nomenclatura, que sería este N, o N, si tenemos una mol de electrones, puede ser número de Avogadro. En adelante, voy a usar más este N cuando N sea igual a N, la concentración de electrones. ¿De acuerdo? Ahora voy a cambiar de tema. Voy a cambiar de tema y voy a hablar de otro concepto. Ya no voy a hablar de capacidad calorífica, sino de conductividad térmica de los electrones. Conductividad térmica de los electrones. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. ¿Qué cosa es conductividad térmica? Entonces, cuando yo tengo una barra, entonces acá hay una temperatura T1 caliente y acá hay otra temperatura T2 frío. Entonces hay un delta de temperatura. Hay un delta de temperatura y va a haber un flujo de calor, ¿no? Ese flujo de calor quiere decir delta de energía o calor, calor es energía, delta de calor por unidad de tiempo por unidad de área, ¿no? La sección transversal, me refiero, ¿no? Ese es el flujo de calor. Y ese flujo de calor que está pasando por una sección transversal es proporcional al gradiente de temperatura. Al gradiente de temperatura. Entonces, acá hay dos cosas, ¿no? La definición de flujo calorífico, H, que le podemos llamar flujo de calor, como dice acá, o flujo calorífico, y la relación de ese flujo con el gradiente de temperatura. Ese flujo es proporcional al gradiente de temperatura y la constante de proporcionalidad se llama capacidad calorífica. ¿De acuerdo? Capacidad calorífica. Perdón, conductividad térmica. Estamos hablando de la conductividad térmica. El flujo es proporcional al gradiente y la constante se llama conductividad térmica. Y la conductividad térmica para electrones es una y la conductividad térmica para fonones es otra. Y si en un material hay a su vez fonones, o sea, hay calor que se conduce debido a que los fonones están avanzando de un lado de la sección transversal a la otra, o debido a electrones, entonces la conductividad del material es la suma de la conductividad debido a electrones más la conductividad debido a fonones. Conductividad térmica debido a electrones más conductividad térmica debido a fonones. Entonces, yo voy a hacer esta demostración que está acá. Que esta conductividad térmica de los electrones es 1/3 de la velocidad con la que se mueven los electrones por la trayectoria libre media de los electrones, por esto de acá que sería la capacidad calorífica de la unidad de volumen
del material debido a electrones. No capacidad calorífica de una mol, sino capacidad calorífica debido a un volumen de electrones. Lo que les decía acá, ¿no? En la anterior diapositiva, si considero una unidad de volumen, el N, que es la concentración de electrones, pero si considero una mol, N es igual a N azul. Voy a hablar de este N, una unidad de volumen. Mi muestra es una unidad de volumen. Y la capacidad calorífica se refiere a la capacidad calorífica de esa unidad de volumen, ¿no? Esta es la expresión para la capacidad calorífica, perdón, para la conductividad térmica, que está por acá también, ¿no? La conductividad térmica está por acá. A este resultado vamos a llegar. ¿Cómo se llega a este resultado? Entonces, es algo bien sencillo, que ustedes pueden verlo en el libro de Omar. Acá. Otra vez les muestro el libro de Omar, ¿no? Pero, el libro de Omar lo hace para calcular la conductividad térmica de los fonones. La conductividad térmica. Y considera a los fonones como corpúsculos, ¿no? Eso yo lo he adaptado. Voy a decir, voy a calcular la capacidad calorífica, perdón, la conductividad térmica de los electrones. Voy a calcular la conductividad térmica de los electrones siguiendo el modelo que hace Omar, pero para los fonones. Ok, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, este flujo de calor, yo lo comparo con J. ¿Se acuerdan de la densidad de corriente eléctrica? J, carga por unidad de tiempo, es I, la corriente. Y I entre área, ¿qué cosa es? J. Entonces, este H lo puedo considerar como J, pero si esta Q ya no es carga, sino es energía, calor, ¿cierto? Entonces, el J, aquí está el J en el electromagnetismo, es NQV. Entonces, esta H, la voy a, donde esta Q es la carga de cada portador. Aquí voy a poner también H es N por V y en lugar de carga es delta de energía, pero o delta de calor, un delta de energía calorífica. Y el delta de energía calorífica para un electrón solito, por capacidad calorífica del electrón por delta de T. Esa es la similitud con densidad de corriente y acá flujo calorífico. ¿Cierto? Entonces, a partir de esta analogía, voy a tratar de tener una expresión para la conductividad térmica de los electrones. Este delta T que está aquí, yo lo puedo exponer como una derivada de T con respecto a X por un delta de X. Ese delta de X lo considero que es la trayectoria libre media que recorre un portador, un electrón. Ese es el L. Y también lo puedo escribir como la velocidad que lleva el electrón por el tiempo de vida antes de que choque ese electrón, ¿no? Ese delta T lo cambio aquí. Y entonces lo reemplazo. Todo esto que está aquí, lo reemplazo por acá. Entonces acá hay un derivada de t con respecto a x, hay un n, un c, derivada de t con respecto a x, aquí había un bx, ahora le pongo bx cuadrado por tau, ¿no? El tau es este que está aquí, que había que reemplazarlo allá, ¿cierto? Entonces, esta es una nueva expresión para el flujo de calor, para el flujo de calor. Pero este es suponiendo que el flujo de calor se da solamente en una barrita unidimensional. Pero si se va a dar en 3 dimensiones, va a haber un b sub x cuadrado, un b sub y cuadrado y un b sub z cuadrado. Y derivada ya no es tanto una derivada, sino es un gradiente. Esta lo cambio por gradiente y este b sub x cuadrado lo cambio por un tercio. B sub x cuadrado, si la muestra es se comporta igual en todas
direcciones, o sea, si la muestra es isotrópica, un tercio del módulo de la velocidad al cuadrado es igual a v sub x cuadrado, ¿no? Entonces, esta expresión se puede transformar en esta de acá. En esta de acá. Entonces, si comparamos esta ecuación que está aquí, esta ecuación que está acá, con esta definición que está acá, h igual a menos k gradiente de t, entonces nos queda que esta cantidad que está acá, un tercio, capacidad calorífica volumétrica de los electrones por V por L, a esto que está acá se le llama entonces el K. Eso es lo que está aquí. Esto es lo que habíamos anunciado. ¿Cierto? Ese es un cálculo, entonces, una manera de explicar la conductividad térmica debido a los electrones. La conductividad térmica debido a los electrones. Esta que está acá. ¿Cierto? Y la conductividad térmica debido a los electrones es esto de acá. Pero si recordamos que en el modelo de Sommerfeld, todos los electrones se movían aproximadamente con la velocidad de Fermi, entonces podemos poner acá velocidad de Fermi, ¿cierto? Y podemos usar también, en lugar, esta formulita que está acá. Capacidad calorífica, ¿no? Debido a los electrones, ya lo tenemos acá. Capacidad calorífica lo tenemos acá en esta fórmula anterior, donde esta N podría variar si fuera una mol de electrones o si fuera una unidad de volumen de electrones. Entonces usamos esta N, ya tenemos acá el C sub B, era la anterior capacidad calorífica que ya habíamos calculado, y esta vez sub F la calculamos, la aproximamos a la velocidad de Fermi, y L sub F es la trayectoria libre media que recorren los electrones que están cerca a la superficie de Fermi. Entonces, esta es nuestra expresión que vamos a usar para la conductividad térmica de los electrones. O sea, el flujo de calor debido a los electrones es esto que está acá. K sub BT por esto. Conductividad térmica por gradiente de temperatura, donde la conductividad térmica es todo esto. La vamos a cambiar un poquito más todavía. Esta energía de Fermi, que siempre es energía cinética, la podemos poner como un medio mv sub f al cuadrado. Y esta v sub f al cuadrado, y esta de acá, este LF lo ponemos como v sub f por tau f. Entonces se va a simplificar y va a quedar esto de acá. Es conveniente entonces escribir la conductividad térmica de los electrones de esta forma. Esta es una fórmula importante para la conductividad térmica de los electrones, ¿no? Y digamos, las cosas que impactan en física es lo siguiente que voy a decir. Este valor es la conductividad térmica. Cómo los electrones conducen calor. Los electrones no solamente conducen calor. ¿Qué más conducen los electrones? Carga eléctrica, por supuesto. O sea, corriente eléctrica. Hay una conductividad de corriente eléctrica. ¿Se acuerdan cómo era la conductividad de corriente eléctrica? Esta era la conductividad de corriente eléctrica. Y esta es la conductividad térmica. O sea, conductividad de flujo calorífico. Conductividad de energía calorífica. Conducción de energía calorífica, la constante que domina, que explica la conducción de calor es esta, y la conducción de carga es esta. ¿Y cuál es la maravilla de la física? La maravilla de la física es que esta K entre esta sigma solamente depende de la temperatura y de una constante universal. Esa se llama la ley de Wiedemann-Franz. Hay una relación muy sencilla entre conductividad térmica, acá, y conductividad térmica y conductividad eléctrica, acá. La conductividad térmica entre la conductividad eléctrica depende solamente de una constante por la temperatura. Esa es la ley de Wiedemann.
Y esta constante, ¿no? Si ustedes hacen las divisiones acá, esto entre esto, les va a salir que esta L es una constante universal, que es el valor de pi, otra constante universal, que es la constante de Boltzmann, y otra constante universal, que es la carga del electrón. O sea, esta L es una constante universal. Para cualquier metal, sea plomo, vanadio, eh, hierro, cobre, aluminio, para cualquier metal hay siempre esta relación entre K y sigma y el L tiene este valor, ¿no? Que se llama, L se llama número de Lorentz, ¿no? Es asombroso que hay una relación. Y lo más asombroso es que el experimento efectivamente es así. Esa relación que hay, ¿no? Digamos, entre la conductividad térmica y la conductividad eléctrica, ya sea a 300K o a 400K, ¿no? Acá 300K más o menos y acá más o menos a 400K. Esa constante es, teóricamente es 245 por 10 a la menos 8. Eso es teóricamente, es 245. Y experimentalmente, no importa que sea plata, cadmio, tungsteno, etcétera. El tungsteno cambia un poquito, ¿no? Pero para la mayoría de metales estamos bien cerca. Y eso, esa constante es bien cerca a su valor teórico, que es 245, ¿no? Eso es muy importante en física de estado sólido. Y acá hay una deducción similar para los fonones. Voy a cortar la clase ahí porque tengo una reunión dentro de 5 minutos. Lo dejamos ahí. ¿Qué estamos hoy día? Miércoles. El viernes vamos a tener práctica y vamos a dejarla hasta fonones nada más. O sea, calor específico el modelo de Debye, digamos. El modelo de Debye tridimensional, y lo que ustedes podrían hacer en la práctica es el modelo de Debye para un sólido bidimensional. Ahí lo dejamos. No puedo escuchar preguntas porque ahorita entra otro sub. Gracias. Nos vemos entonces el lunes. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profesor.